Ahí lo puse a grabar para que quede ahí la grabación, ¿sí? Y ahí vamos de vuelta a compartir el video. Esperen un cachito. Así no se corta. Bueno, ¿están viendo ahí la pantalla? Sí, ¿no? Sí, profesor. Bueno, Sí. Frenos de tambor. Seguimos. Su único pistón tiene una taza primaria y una taza secundaria. Reciben también el nombre de sellos, ya que cuando se ejerce fuerza en el pedal del freno, la taza primaria sella la presión en el cilindro. La taza secundaria evita la pérdida de líquido tras el extremo del pistón. Hola. Un puerto de salida conecta el cilindro a las tuberías del sistema de frenado. Mirá que yo estoy en casa, Un puerto de admisión conecta el depósito con el espacio que se encuentra alrededor del pistón. ¿Con quién vas? ¿Vas con alguien o vas solo? Y un puerto compensador conecta el depósito al cilindro delante de la taza primaria. Ay, bueno, déjamelo ahí en la puerta del taller y déjame la llave ahí nomás. Cuando los frenos no están activados, el puerto conecta el sistema de frenos al depósito. En el asiento, nada más, listo. Compensa los cambios de volumen del fluido que se producen debido al calor o al desgaste. No, pero está el portón cerrado. No la barra del pedal de freno empuja el pistón. El pistón se mueve cerrando el puerto compensador y retiene el líquido delante de la taza primaria. Cualquier líquido retenido en el cilindro se ve forzado a pasar a través de una válvula denominada válvula de presión residual para... Muy bien, esa válvula que están viendo ahí, ¿vieron que el cilindro comprimió el líquido? En este caso, no todas las bombas tienen esa válvula. Esa válvula la tiene sí o sí cuando el auto tiene tambor o campana. Cuando tiene pastillas o disco de freno, esa válvula no está presente en la bomba. Para entrar en las tuberías de los frenos. Cuando se sueltan los frenos, el cilindro maestro vuelve a su posición original. Cuando el pistón vuelve por completo a su punto de parada, la taza primaria abre el puerto compensador. De este modo, el líquido que está delante de la taza primaria puede volver al depósito. Cuando se suelta el pedal con rapidez, el resorte hace que el pistón retorne a su punto de parada también con rapidez, pero el líquido no puede volver al cilindro con la misma rapidez y se crea un área de baja presión delante de la taza primaria que puede introducir aire en el sistema. Para evitarlo se perforan pequeños orificios en el pistón. El líquido del depósito puede pasar a través del puerto de admisión y tras el borde de la taza primaria. Este fenómeno se denomina recuperación. O sea que en esta parte que tienen acá, en estos orificios que mandó recién, si yo aprieto de golpe y suelto de golpe, como acá hay un resorte y esto vuelve, no permite que este líquido vuelva, porque este líquido, acuérdense que llegó a todos los componentes del freno. Entonces tiene esos orificios, acá hay una pequeña lámina finita que hace de válvula y que está apoyada a lo que vendría a ser el sello. Entonces permite que este líquido pase para acá y genere que baje la depresión y bueno, todo el líquido sube y baja siempre en el mismo, en el depósito. Cuando el fluido de las tuberías recupera el estado de reposo, su presión se mantiene por encima de la presión atmosférica gracias a una válvula denominada válvula de presión residual de la tubería. La presión residual ayuda a detener la entrada de aire en el cilindro de la rueda y evita las pérdidas de líquido. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? No, profe. No. Muy bien. Vamos ahora, ya que vimos la bomba de freno, vamos a ver cómo funciona el caliper de freno, ¿no? El caliper, ¿qué vendría a ser? La parte
del freno delantero, ¿sí? Lo que desarmamos en el Peugeot, ¿sí? Nosotros desarmamos los discos nada más, ¿no? El caliper, hagan de cuenta que es la pinza que tiene cualquier bicicleta en la rueda delantera o trasera que aprieta la llanta para frenar. ¿Sí? El caliper es el elemento que sujeta y conecta temporalmente tanto a la pastilla como al disco de freno, pero por defecto sin estar en contacto. Cuando yo suelto, esto no tiene que estar en contacto, sino generaría mucha temperatura. ¿Sí? Entonces, ¿qué tienen? Acá vendría la masa de ruedas, ¿no? Y esto sería la parte del caliper, ¿sí? Permite que el disco, todo esto, que estas rayas que tiene el disco acá, por ejemplo, son rayas que permiten la disipación de calor y el desgaste de la pastilla que va teniendo, lo va expulsando para afuera para que no queden, ¿cómo se llama? No queden residuos de polvillo y todo. ¿Cómo funciona el caliper de freno? Para poder ver el funcionamiento del caliper de freno, vamos a ir a la animación de vuelta, a tratar de verlo, no que se lo explique teóricamente, pero tratar de ver la explicación, hacérselo sobre el video. Los frenos de disco de pinza flotante se utilizan en muchos vehículos. Este tipo de freno también se conoce como freno de disco de mordaza deslizante, porque la mordaza puede deslizarse axialmente. El freno de disco de mordaza flotante se compone de una mordaza con conexión hidráulica, a través de la cual se alimenta el freno con líquido de frenos. Mordaza flotante vendría a ser, estos son los tornillitos que en vez de ser de cabeza hexagonal, eran Allen, que son los que saqué yo en el Peugeot, y acá donde tienen los fuellecitos, esto de goma, es donde va a producir el movimiento. La mordaza está fijada al portamordaza. El portamordaza está rígidamente conectado a otro componente del vehículo. La mordaza, por otro lado, puede deslizarse hacia adelante y hacia atrás. Dos pernos y guías sirven para este propósito. Esos pernos guías que están viendo ahí, ¿no? Lástima que me aparece. Estos pernos guías que están viendo acá, es uno de los defectos que tienen los vehículos. Muchas veces van a desarmar un freno o el propietario, el que utiliza el auto, dice que no le frena bien o tiene diferencia de frenado si van al control técnico. Estos pernos están protegidos por un fuelle o un retencito para que no le entre tierra, agua. Pero ¿qué pasa? Esto se deteriora. Internamente, este perno se tiene que poder desplazar, pero no tiene que tener juego. Si tiene juego, lo primero que va a hacer lo va a transmitir en ruidos. El que esté con el auto se va a quejar del ruido. Y otra cosa puede ser que le haya entrado tanta mugre que esto se engrana. Al engranarse, lo que no se hace es el desplazamiento. Entonces, el pistón apoya, pero no trae a la mordaza para el otro lado y trabaja una sola pastilla. O hay veces que está engranado en un solo lado. Entonces la pastilla, en vez de gastarse pareja, se gasta en chanfle. Se aplica presión al pistón de la mordaza, el pistón se desplaza axialmente. Cuando la presión disminuye, el pistón vuelve a su posición inicial. En primer lugar, el pistón presiona la pastilla de freno contra el disco de freno. Dado que el disco de freno es fijo, la pastilla de freno y el pistón no pueden moverse más. Esto fue la prueba que hicimos, ni bien estábamos haciendo el diagnóstico del Peugeot. ¿Se acuerdan que yo separé la pastilla de freno del disco y después empezamos a apretar el freno?
el pedal de freno, ¿qué hace? Mediante este conducto, que es la unión flexible, ¿no? Entra, ingresa el líquido hace presión y empuja el pistón empuja la pastilla se apoya en el disco, y entonces como esto se desplaza, viene para el otro lado, y se logra apoyar la pastilla del otro lado. Si se sigue aplicando presión al pistón, toda la mordaza debe deslizarse hacia atrás. Sin presión, la mordaza y el pistón vuelven a su posición inicial. Ahí vieron la animación, vio que primero empujó el pistón, apoyó una pastilla, y como toda la pieza es deslizante, después la tira para el otro lado. Esto es como una herramienta que normalmente se conoce en carpintería o algo, que se denomina sargento, ¿sí? En donde yo desplazo una parte y puedo traer la otra. Ahí la liberó. Las pastillas de freno deben estar apoyadas durante el proceso de frenado. Esto puede lograrse de varias maneras. Por un lado, las pastillas de freno solo pueden apoyarse en un lado. Por otra parte, las pastillas de freno se pueden apoyar en ambos lados. Bueno, ahí tienen la parte del caliper de freno. Esto es un poquito lo que expliqué, lo último que dijo, cómo va montada la pastilla en el soporte del caliper. ¿Para qué? Para que luego no se salga, porque en el momento en que tiene que frenar, la pastilla tiene que estar fija, ¿sí? ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, ahora vamos a ver si en el otro video nos muestra el accionamiento del conjunto trasero. Lo que estuvimos viendo que era el tambor o la campana. Esto era lo que teníamos en el vehículo, el plato de freno, en donde va montado el cilindro de freno, donde tiene el caño, que viene de la bomba principal, ¿sí? Esperen que voy a agarrar un lápiz, así puedo ir mostrándole. El caño de freno. Este de acá era el purgador, por donde purgábamos. Todo lo que ingresa, ¿a dónde venía? A esta parte que es el cilindro de freno. El cilindro de freno hace para acá y para acá, genera el movimiento mediante la presión. La presión que va a hacer, empujar acá y acá la cinta de freno. Cuando la cinta de freno se abre, ¿no? Lo que tiene es el resorte, acá para hacerlo volver, se desplaza dentro del tambor o la campana, y toda esta parte, que es la parte deslizante, es la que hace accionar el freno. Disculpen un segundo. Hola. Pablito. Buen día, ¿cómo te va, querido? Sí, decime, estaba en clase, no importa, decime tranquilo. Decime, ahí me llamó Juan, que iba a llevarme la camioneta para ahí, que le dije que me traía hoy, así que miro los cambios. Ah, no sabía, bueno, ayer vino, ¿viste? Y la tuvo que desarmar, no se la pudo regular, porque no era regulación. Así que después te la hago. Decime, ¿qué pasó? Sí. Porque lo mejor que tiene para laburar es a tornillo. El hidráulico no hincha pelota porque eso va calzado. Vos no podés bajarlo donde vos querés. Siempre queda sujeto en unos topes que están a cada 5 o 7 centímetros.
Viste que teníamos allá en de Cachile, vos movés y levanta de 1 centímetro. El hidráulico no, tiene unos topes. Y si vos lo querés bajar, primero lo tenés que levantar, destrabar donde está calzado y ahí recién baja. ¿Qué es hidráulico? Tuyo. Ah, ¿ya lo están instalando? Y bueno, ahora termino la clase, voy un ratito. ¿Dale? ¿Estás ahí vos o no? Sí, me dijiste. ¿Estás ahí en el galpón vos o no? Bueno, dale, vamos para allá un ratito. Dale, Pablo, dale. Disculpen, que tuve un llamado por teléfono. Bueno, así que acá está el plato de freno, lo que estuvieron viendo ustedes. Vamos a ver, ¿no? Si logra tener esta parte, un video también, ¿no? Para que en la animación, ver si... a ver... No sé si va... Ahí está. Acá estamos con el video, ¿sí? Así que vamos a poner el video para que... Hay un escenario al que todos tememos. A veces ni lo pensamos, que es pedal de freno y no me dio bola el freno. Uy, Dios mío. Ahí eso se llama un susto de verdad porque aparece de golpe y los problemas que puede traer eso como consecuencia son infinitos, hasta la vida. Entonces uno confía plena, ciegamente en que el freno va a hacer exactamente lo que le estamos pidiendo que haga. Bueno, acá lo primero que están tratando de hacer es una propaganda comercial esta. Porque ven, si llegan a ver atrás o abajo, están todas las cajas con las marcas de las cosas, ¿eh? Así que no sé si se nos va a explicar cómo anda, pero está mostrando la marca. Vieron que cuando hice las campanas, rectifiqué la cinta, les mostré que el material de fricción decía Plasbesto. Plasbesto es la marca, esto más o menos nos está mostrando lo mismo. A ver, primero le voy a explicar una cosa. Usted habrá visto de que hay montones de vehículos, yo diría la gran mayoría, que hoy en día tienen adelante un disco de freno, ¿correcto?, con su correspondiente juego de pastillas, es decir, el tren delantero está detenido por discos de frenos y el tren trasero tienen campanas de freno. Y hablo de todo tipo de vehículos, le estoy hablando de pequeños vehículos o normales hasta grandes monstruos que son los camiones. Todos tienen sistemas en los cuales los trenes traseros, o el tren de tracción generalmente en el caso de los vehículos pesados, tienen sistema de frenado convencional, con campana y con zapatas. En el auto, ¿por qué? Mucha gente dice, pero tiene disco adelante y tiene campana atrás y eso no es bueno. No, nada que ver, nada que ver. El único enemigo que le puede surgir eventualmente en el caso de una campana trasera es el agua, que se moje totalmente y va a perder capacidad de frenado, cosa que con el disco no sucede, sucede mucho menos. ¿Por qué disco? No es que con el disco no suceda. Cuando el agua, vieron que muchas calles se inundan en los días de lluvia y todo lo demás, tenemos un tema. ¿Cómo evade o cómo se disipa el agua? Si yo tengo lo que se llama aquaplaning, vengo con el auto a mucha velocidad y agarro un charco de agua, la rueda se separa del piso, queda en la película del agua. Si entre la cinta y la campana o el tambor hay una distancia, porque cuando la rueda está girando, no está tocando la cinta, sino tendría, primero que el auto estaría frenado, y segundo que se generaría mucha temperatura. Entonces, cuando el auto viene circulando y se le mete agua ahí, la fuerza centrífuga hace que quede una película de agua. Cuando yo expando la campana, lo que le va a pasar se va a apoyar contra el agua. Al mojarse, el agua hace como que la fricción no se genere, entonces el auto no se detiene. Al tener tanta superficie de apoyo, el agua cubre mucha superficie también. Lo que nos pasa en las pastillas. Las pastillas tienen menos superficie de apoyo, pero tienen más capacidad de disipar el agua, por eso frena mejor. Por eso se fue dejando de que todos los autos tengan campana en las 4 ruedas. Disculpen un segundo,
disco adelante y campana atrás, ¿y por qué no hay problema? Si usted observa, cuando detiene un vehículo de golpe, ¿qué hace el vehículo? Agache el morro, agache los hocico, inmediatamente agache los hocico. Eso se debe, se lo explico a los que entienden de física, a los que no entienden traten de entenderlo, a que el centro de gravedad del auto está relativamente alto. Centro de gravedad, algunos también lo pueden asociar al centro de masa. O sea, si imaginamos que toda la masa del vehículo está concentrada en un punto, no está a la altura del piso, está más arriba. Y cuando yo lo quiero detener, eso quiere seguir andando y acá abajo estoy haciendo fuerza. ¿Qué hace el vehículo en ese momento? Hace esto, cabecea o siquea. Eso se traduce en condiciones extremas, hasta 70% de la frenada va a parar al eje delantero y 30% al eje trasero. Siempre. Bueno, en este caso, este hombre dice que tiene el 70 adelante y el 30 atrás, en donde nosotros hemos visto otros informes que dice que tiene el 80 adelante y el 20 atrás. Va a depender, está entre esto, ¿no? Entre la capacidad de frenado, la capacidad de peso. Creo que Carlos fue el que decía, y si el motor está atrás, no importa dónde esté el motor. El gran problema es que si el auto se desplaza hacia adelante, cuando yo freno, lo que explica este hombre, o todo lo que es física, el centro de masa tiende a irse para adelante y siempre agacha la trompa. ¿Se entiende hasta ahí o no? Sí. Está mucho más exigido el eje delantero en una frenada que el eje trasero. Por eso es que en el eje delantero sí necesito algo que sea realmente extremo en materia de detención de frenado y no en el eje trasero, que no es tan severa la cosa. Ya hemos hablado de sistemas de discos, de frenos delanteros. Ahora hablemos un poquitito de los sistemas de zapatas. Desde los dos extremos, desde un auto convencional hasta un vehículo ya de deporte. Estos tienen lo que se llaman las cintas de freno. Para que usted lo diferencie, esto es una cinta de freno, esto es una pastilla de freno, delantero, trasero. Hay vehículos que tienen discos en el eje trasero también, pero la gran mayoría no. Esto es una cinta de freno que, si usted la observa terminada, tiene este aspecto, ¿de acuerdo? Y también, si se fija, va a encontrar que hay de estas cintas de frenos, algunas que tienen, como esta, por ejemplo, observe, tiene una serie de perforaciones. ¿Para qué son esas perforaciones? Para vincularla a lo que viene, donde va hermanado esto, donde va colocado esto. Esta parte de acá, que es la zapata propiamente dicho, la parte metálica que soporta a la cinta de freno. Esta cinta trabaja aquí dentro, hermanando. La parte en la que está lisa es lo mismo que le mostré yo la clase pasada, que está pegado mediante un pegamento que después va horneado. Entonces, cinta pegada. Y la que tiene los agujeros va a estar sujeta a la zapata o a la parte metálica por medio de remaches. Con esto, ¿ok? Y produce la detención. Así como la pastilla muerde el disco, esto se expande, toca contra esta superficie y hace el trabajo de fricción para que esto se detenga. Y va a observar algunas otras cintas de freno que no tienen agujerito. ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto? Yo diría básicamente años de diseño y material. Esta está fijada con remaches, generalmente de cobre por una cuestión de temperatura, y esta está pegada. La última tecnología es esta, de cintas pegadas. Es más, estas cintas pegadas inclusive se comercializan en distintas medidas, porque ocurre cuando esto se va gastando, esto también se va gastando y hay que renovarlo. Y ahí aparece un problema, porque si usted pone una de la misma medida, acá si usted observa, el radio de esta acompaña perfectamente el radio de esto. Pero si esto se desgastó y yo acá pongo este mismo radio, esto va a tocar acá en el medio y no va a tocar a los costados, se va a tener que adaptar, es decir, la frenada al principio va a ser media-media. ¿Qué se hace en esos casos? Aparecen cintas, ya se comercializan, que están de acuerdo a la medida de la rectificación. Cosa que cuando usted la pegue, esto nuevamente va a hermanar aquí. Le cuento todas estas, disculpe el término, alcahueterías, para que usted, cuando lleva su vehículo a reparar, le expliquen qué le hicieron y le expliquen si hicieron estas cosas, porque esto está su seguridad de por medio, ¿de acuerdo? El tipo y la calidad de material que están usando y realmente si están haciendo reparaciones acordes con la calidad de su vehículo. Porque se lo digo una vez más, en el freno está su seguridad. Bueno, se empezó, más o menos se pudo lograr entender
un cachito de cómo funciona y todo lo demás? ¿O alguna otra pregunta tienen? No, está bien, se entiende. ¿Se entiende? Bueno, Sí. vamos a ver acá el último gráfico que tenemos, a ver si por ahí tiene algún video explicativo de todo el sistema de freno. ¿Qué tenemos acá? Acá lo tenemos en todo el conjunto, ¿sí? Estos más o menos los dibujitos que estuvimos viendo, ¿sí? Y vamos a ver ahora este video de acá, a ver qué nos muestra. Esperen un cachito. A ver, ¿qué nos muestra? El freno es un dispositivo que detiene el movimiento del vehículo por medio de la fricción, lo cual genera calor. La fricción es la resistencia al movimiento entre dos cuerpos. Esa va a depender de las condiciones de estos cuerpos. Ahora veamos cómo funcionan los frenos. Debido a que los líquidos no se comprimen, en un sistema cerrado la presión es la misma en todas las direcciones. Este principio es el que se utiliza para los frenos de los vehículos. Cuando oprimimos el pedal de freno, empuja un émbolo en la bomba central, la cual forza el líquido hacia todas las ruedas. Antiguamente todos los vehículos venían con frenos de tambor, adelante y atrás. Posteriormente salieron los frenos de disco, que son más eficientes, y fueron relegando el uso del freno de tambor. Ahora vamos a ver las ruedas con frenos de tambor. Este es el tambor. Estas son las zapatas. Cuando se oprime el pedal de frenos, empuja un vástago en la bomba central, forzando el líquido hacia todas las ruedas. En el caso de los frenos de tambor, el líquido llega a esta bomba que empuja unos émbolos para abrir las zapatas. Y son las que pegan contra el tambor y reducen el movimiento de la rueda. Las partes de los frenos son la bomba auxiliar, estos resortes que sirven para regresar las zapatas a su posición inicial, estos otros resortes con unos clavitos que son los que sostienen las zapatas en su lugar. Los frenos de tambor requieren de graduación. Este es el... Bueno, esta es la diferencia que tuvimos con lo que armamos nosotros. Esto tiene un regulador en la parte inferior de la cinta. Vieron que acá sigue teniendo, miren, el accionamiento del cable de freno a mano, como les mostré en el Peugeot que armamos, el resorte inferior, pero el Peugeot acá, esta parte inferior era fija. Acá, ¿qué tiene? Tiene el regulador. Nosotros en el Peugeot, al hacer la parte fija, el regulador lo tenía en el cilindro. ¿Vieron? ¿Se acuerdan que desarmé el cilindro y le mostré que tiene una parte fija y una parte móvil? Tiene el anillo, que es lo que hace que el pistón se vaya acercando y mantenga la cinta siempre apretada. En este caso, el regulador es este. El regulador es automático, o sea, esta chapita que tiene acá arriba va a ir desenroscando esta ruedita y permitiendo que la cinta se arrime. ¿Qué es lo que tiene? Un ajuste inicial, que es cuando yo hago el freno, la tengo que arrimar y después lo arrima solo. Pero bueno, no todos los vehículos lo tienen acá. Hay otros que acá es fijo y esta parte la tienen en la parte superior. Va a depender del fabricante o el tipo de sistema de freno que tenga. La parte que se gradúa, que generalmente se gradúan por acá atrás con un desarmador. Este es el freno de mano o de estacionamiento, el cual viene desde la cabina del vehículo, entra por acá atrás a esta pieza, que es la que abre las zapatas, para que topen con el tambor y evitar el movimiento del vehículo. Acá tenemos el tambor usado de este vehículo y tenemos un tambor nuevo. En el caso de las zapatas, estas están solo pegadas, pero vienen zapatas que también vienen remachadas. Esta es la parte de la fricción o la parte que hace fricción contra el tambor, es la que se desgasta. En el caso de las zapatas con remache, cuando se desgasta esto, queda el remache. Entonces empieza a topar contra el tambor y lo daña. En ese caso es necesario mandar el tambor
a rectificar para que lo corten y quede otra vez como lo estamos viendo acá. También se da el problema de que por el uso excesivo del freno generan demasiado calor, el cual no se disipa y se pierde la potencia en el freno, y también se tiene el problema de que el tambor se puede ovalar. Entonces cuando vamos frenando sentimos que el pedal se nos hace acá, es porque el tambor o el disco, en el caso de los frenos de las llantas delanteras, se ovalaron, y es lo que nos hace que el pedal nos haga así cuando estamos frenando. Es necesario reemplazar el tambor cuando ya esta parte o está muy dañada o muy desgastada. Esto tiene un grosor mínimo, dependiendo del fabricante del vehículo, es lo que es quien lo especifica. Es necesario reemplazarlo. Acá podemos ver el grosor que tenemos acá contra uno nuevo que tenemos acá, lo cual nos da mucho más tiempo de vida. Ya vimos los frenos de tambor, ahora En sí, el grosor es importante, pero no le daría tanto al grosor, sino lo que el fabricante tiene en cuenta es el diámetro máximo interior que puede tener la campana, que fue el tema que tuvimos con el Peugeot. ¿Qué pasó con el Peugeot? ¿Lo rectificamos o le pusimos campana nueva? Lo rectificaron. ¿Cómo que lo rectificamos? Ah, campana nueva, profesor, sí. Ah, bueno, pero ¿por qué le pusimos campana nueva? ¿Cuál era el defecto que tenía? ¿Qué había pasado? Porque ya estaba muy desgastada la campana vieja. Exactamente, estaba fuera de medida, pero no en el espesor, en el diámetro interno. Por ende sí el espesor va a ser más fino. Usted había dicho que... Yo había dicho que... Usted había dicho que había llevado la campana vieja a la rectificadora y que lo habían probado con lo que habían medido con una regla, y le dijeron que la campana ya estaba muy agrandada y que tenía que comprar una nueva. Exactamente, estaba fuera de medida. Le iban a tener que poner una cinta demasiado ancha, que es lo que explicó el del video anterior. ¿Qué pasa? Si yo voy cambiando el diámetro interno de la campana, tengo que cambiar el espesor de la cinta, si no la superficie de apoyo no va a apoyar solamente la parte del medio. Sí. Si pongo muy ancho el material de fricción, lo que va a pasar es que se va a poner esponjoso el pedal, y ahí es donde empiezan los problemas de freno, ¿sí? Así que tienen que tratar de tener en cuenta todo esto. vamos a conocer los frenos de disco. Cuando oprimimos el pedal, la bomba central envía líquido hacia esta parte. Esta es la mordaza. El líquido viene y empuja un émbolo igual a este, el cual va a accionar directamente sobre las pastillas que están acá. Acá está el émbolo. Pues el émbolo sale y empuja las pastillas y las hace pegar contra el disco. Este es el disco de freno. Algo importante de mencionar es que las pastillas, como las que están montadas en este vehículo, tienen esta laminita que es una señal de alarma. Cuando la pastilla ya le queda muy poco tiempo de vida, la lámina empieza a topar con el disco y hace un ruido. No todos los vehículos tienen eso. En el caso del Peugeot, el desgaste de pastilla, ¿cómo lo tenía? ¿Tenía esa chapa o tenía otra cosa? Bueno. Un cable. Tenía un cablecito, que ¿cómo le iba a avisar al conductor? Encendiendo una luz dentro del vehículo. Pero ven que casi todos los sistemas de freno tienen un indicador, ¿sí?, de desgaste. Según la gama del auto, según el modelo y según lo que el fabricante quiera tener, van a ser los elementos de protección o los avisos que va a tener para que el que lo esté manejando se dé cuenta. Esto nos va a indicar que ya es necesario reemplazar las El disco de freno tiene... ¿El disco de freno qué? El disco de freno, o sea, tiene un montón de ventanitas, es ventilado para disipar el calor, ¿no? Hay discos que sí, el que hicimos en el Peugeot no era ventilado, era macizo.
Dependiendo otra vez Pero de este la gama del auto, de la velocidad del auto y el tipo de freno, puede ser sólido o ventilado. Cualquiera de los dos puede ser. Sí. Pastillas. Esto para evitar la fricción de metal contra metal y alargar así también la vida útil del disco, que no se dañe y no sea necesario reemplazarlo por un daño prematuro por no cambiar las pastillas a tiempo. Este disco es igual al que está montado en el vehículo. Como podemos ver, acá es donde pega una pastilla y acá la otra, y en medio tiene estas ventanas o ranuras que sirven para la circulación de aire. Esto es debido a que la fricción, como ya vimos, nos genera calor, y el calor hay que disiparlo para que el freno siempre funcione al 100%. Es por eso que en el caso de este vehículo y de estos discos se auxilian de estas ventanas o ranuras para hacer correr aire a través y que el aire también ayude a disipar el calor generado en el freno. El proceso de frenado no se limita tan solo al sistema hidráulico, que transmite la fuerza que ejercemos sobre el pedal y lo convierte en presión sobre los discos, fricción y disipación de calor. Por decirlo así, un carro frena correctamente si el sistema de suspensión y llantas están funcionando correctamente. El efecto de peso y velocidad. El efecto de peso y velocidad en el vehículo es muy importante, ya que si el peso es el doble, la energía de movimiento al cambiarse por calor es el doble, y ese calor debe ser disipado para que los frenos funcionen debidamente. El efecto de la velocidad es mucho más delicado, ya que si la velocidad es el doble, la fuerza para frenar debe ser 4 veces mayor, por lo tanto el calor es 4 veces mayor. Usualmente el calor generado por el uso de frenos es mayor al calor disipado, lo que provoca que el freno no funcione adecuadamente. Recuerden que en Repuestos Acquaroni encontrarán de todo para que su vehículo... Bueno, ahí le dio las pautas, más o menos, ¿no? De que siempre el calor es superior, el generado al disipado. Por eso hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado cuando uno maneja, en los lugares donde maneja. Si nos toca, en vez de en ciudad, ir a un lugar alto, lugar de montaña, como puede ser Misiones, que tiene subida y bajada, como decir, perfecto, me voy a Mendoza y de Mendoza quiero pasar a Chile por el paso El Libertador, o sea, lo que se llama las cuevas y todo lo demás, hay muchas bajadas. En bajada, normalmente, estar con el pie en el freno permanentemente eleva muchísimo la temperatura, suelen tener problemas, hay muchos accidentes con esto. Por eso también hay otra forma, en la cual para uno no estar exigiendo permanente el freno, tiene que bajar la velocidad, no estar excedido de peso, que muchas veces nos creemos cuando nos vamos a vacaciones, que nuestro auto es una casa rodante, un semirremolque, entonces cargamos la valija, le ponemos el portaequipaje, enganchamos la bicicleta y el tráiler atrás. Y después queremos que el auto acelere o frene como cuando está con el peso normal. Otra cosa es la velocidad. Por eso casi siempre se ayuda al freno mediante la transmisión, o sea, haciendo pequeños rebajes o soltando el pedal del acelerador, que el motor quede en ralenti y ahí acompañando con el freno para que entre la fuerza que hace el motor en desaceleración más la del freno, el vehículo logre detenerse. ¿Se entendió? Sí. Muy bien. Sí, profesor. Sí. Ahí tienen la clase grabada, así que bueno, ya queda menos de un minuto, se va a cortar, así que tengan muy buen fin de semana y nos seguiremos viendo el lunes y seguimos con el Peugeot. Todavía no lo saqué del taller, lo voy a ir a sacar ahora, a ver si frena y lo podemos entregar, a ver qué dice la mujer, si quedó conforme con el vehículo. ¿Listo, gente?